información y muy interesante. Así es, Martín, exactamente, ¿no? Como decíamos en nuestro flyer de la publicidad de Mirada Salteña, hoy vamos a tener un programa sobre la discapacidad en primera persona. Así es, ¿no? Vamos a hablar, como bien decías, en primera persona, por cuanto los invitados hoy son personas que viven la discapacidad, ¿no? Que la viven día a día, tanto sea discapacidad motriz o discapacidad visual, ¿no? Exactamente, van a ser una de las dos discapacidades que hoy vamos a tratar, ¿sí? Son discapacidad visible. Hay que tener en cuenta también que existen las discapacidades no visibles, ¿sí? Llegado su momento también es un tema muy interesante, muy importante para tratar y saber cómo nos comportamos nosotros como comunidad salteña ante una situación como esta, ¿no? En una condición de una persona que tiene discapacidad visible, no visible. Así es, Fer, y uno de nuestros invitados. ¿No? En Ucasal. Así es, exactamente, Martín. Y también vamos a contar, ya se encuentran en el piso también, él es un amigo también, ¿sí? Gustavo Gonza, él es técnico en locución y periodismo, tiene su programa, ¿sí? Los sábados de 15 a 17 horas, Jaque Mate, así que bueno, él tiene una discapacidad motriz. ¿Sí? Así que bueno, ya hace muy poquito Martín estuvo celebrando su 5º aniversario del programa de radio, lo hemos saludado de aquí desde el programa y hoy lo tenemos aquí en el piso, así que la verdad que va a ser un programa muy enriquecedor e informativo y justamente, ¿no? Vamos a preguntarle a Gustavo, que él tiene una discapacidad motriz física, sobre la accesibilidad en nuestra provincia. Y tal cual, ¿no? Para motriz, sensorial, una discapacidad visual, por ejemplo, es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la accesibilidad y la visual. Así es, Martín. También hay que tener en cuenta, hablando en este caso, por ejemplo, lo que tiene Emanuel, ¿sí? Su discapacidad visual, que tiene una disminución visual, la importancia de la detección temprana, ¿no? Y siempre hablamos nosotros, sea cual sea la discapacidad, siempre hacemos hincapié, qué importante que es la detección correcta, el diagnóstico correcta, la detección temprana en los niños, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la visión, que conlleva, ¿no? Trae aparejados ciertos inconvenientes, ciertos problemas, por ejemplo, en la escolaridad del niño aquel, que es, como uno mal pronto habla, dice corto de vista, por ejemplo, ¿me entendés? Así es. Entonces, porque la discapacidad visual puede ser total, cuando hablamos de una ceguera, o parcial, ¿sí? Es decir, se tiene grados, no se llega a ver, y hay que tener en cuenta que nosotros como ser humano, el 80% de nuestras actividades lo hacemos gracias a nuestra visión. Así que imagínate vos lo importante que es tener un correcto diagnóstico de nuestra visión. Así es, Fer, y como les decía, ¿no? Esta convención vino a cambiar el paradigma que se tenía sobre discapacidad. Hoy el paradigma es un paradigma social, en el cual ya no hablamos más de integración, sino de inclusión, en el cual somos nosotros como sociedad quienes tenemos que cambiar, modificar nuestras conductas para poder llegar a incluir a todas las personas que se encuentran en este colectivo que es discapacidad, ¿no? Nosotros tenemos que la convención justamente lo que pretende es promover, proteger y asegurar el ejercicio pleno en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad con el resto de la sociedad. ¿Sí? Exactamente. Y a la vez determina quiénes son las personas con discapacidad y dice que son aquellas que tienen una deficiencia prolongada en el tiempo, ya sea física, mental, intelectual o sensorial. En este caso tenemos una física y una sensorial, como bien decía, prolongada en el tiempo, que al interactuar con diversas barreras, en este caso nosotros en la sociedad nos encontramos con barreras estructurales y actitudinales, ¿sí? Puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Así es, Martín. Y hablando vos de esto de las barreras, un tema que es muy lindo poder charlarlo, justamente, ¿no? Cuando decimos de barreras estructurales
vamos a hablar con Gustavo, nos va a contar experiencia, vamos a mostrar fotos, vamos a mostrar videos de nuestra querida Salta, pero me parece que es muy hermosa, pero no es tan accesible, ¿sí? Entonces hay que ponerse en el lugar del otro. Viste que muy comúnmente uno lee en las redes sociales la palabra empatía, ¿viste? Tengamos empatía, empatía. Bueno, esto también es empatía, porque a mí no me cuesta nada hacerme un costadito en la vereda, pasar un poste de luz. Pero en el caso de Gustavo, ¿cómo hace Gustavo, por ejemplo? Ahora vamos a charlar con él. Entonces hay que tener en consideración a la hora de hacer, por ejemplo, las estructuras en la calle. Como me hablabas de las barreras estructurales. Y otra mucho más importante, la aptitudinal. ¿Qué aptitud tenemos ante esta situación? Hablamos de inclusión, perdón. Los salteños somos verdaderamente inclusivos, o miramos para otro costado y en las redes sociales opinamos y ponemos la palabra empatía, pero a la hora de llevarlo a la práctica, ¿cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? Tal cual, ¿no, Fer? Como bien decía, una cosa es que muchos podemos opinar. Siempre decimos, para opinar tenemos que saber de lo que estamos opinando, y no solamente que quede en la opinión, sino que tenemos que pasar a la acción, ¿sí? En este caso, son todos los componentes de la sociedad lo que tenemos que trabajar. Modificaciones de algunas conductas que están muy enquistadas más en una sociedad salteña, por ejemplo, en cuanto de que tenemos con respecto al otro, no al demás. Justamente el eslogan del programa, ¿no? Cambiemos indiferencia por conciencia, ¿no? Concientizar a la sociedad para que podamos llegar a tener una sociedad inclusiva. Así es, Martín, así que bueno, de todos estos temas vamos a estar charlando con estos dos queridos invitados, con Gustavo y con Emanuel, que ya se encuentran en el piso, pero recordamos, antes de irnos a la pausa, que hoy, Martín, tenemos el sorteo de los juegos didácticos ABC de Amaro. Así que están todos ya los que participaron, están sus nombres, apellidos, número de DNI, así que bueno, les deseamos suerte, la mayoría son niños, o sea, las mamás han participado por ello, así que bueno, hoy en vivo hacemos el sorteo del juego didáctico ABC. Así es, Fer, y para redondear, introducido por la Convención y también el diseño universal, ¿no? Que es muy importante, que ya lo tratamos en su momento con el ingeniero, en uno de los programas con el ingeniero Esteban, pero bueno, era para... Exactamente, entonces, ¿no? Como bien decías vos, ya dando un final a esto, tienen que tener en cuenta que si bien hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad, una convención específica que habla sobre los derechos de este grupo vulnerable, hay que tener en cuenta, Martín, que nosotros tenemos la Convención de los Derechos Humanos, ¿sí? Se engloba todo específicamente, así como también tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Por ejemplo, un niño, una niña, adolescente con discapacidad tiene su protección legal tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Convención de las Personas con Discapacidad y demás leyes y tratados del caso que se trate, por ejemplo, que haya que ir a garantizar o resguardar su derecho. Está bueno también poder informar, ¿no? Y saber cuando yo tengo que reclamar un derecho, yo siempre sostengo que no puedo defender mi derecho si no lo conozco. Entonces, creo, a veces se habla de ley de discapacidad, en realidad se habla de una convención. La ley es sobre las prestaciones básicas, referido específicamente al derecho de salud. Pero como bien vos decías, tengo el derecho a la educación, ¿sí? Tengo el derecho, por ejemplo, al esparcimiento también. Así es. Muchas veces es otro tema para hablar, ¿sí? En su momento, cuando estaban permitidos los espectáculos públicos, los cines, por ejemplo, ¿son accesibles? Derecho al trabajo también, acceso al empleo. Si bien nosotros, convencionales, como bien decías, derechos humanos, a partir del cambio de paradigma, la discapacidad se tiene como una cuestión de derechos humanos. También hay un cúmulo de leyes nacionales, ¿sí?, que acompañan todo este proceso, ¿no?, de poder llegar a una verdadera sociedad inclusiva. Así es, Martín, exactamente. Bueno, dicho esto, la idea, y ahora bueno, vamos a charlar con nuestro primer invitado, va a ser Gustavo Gonza, que se va a encontrar aquí después de esta pausa. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos.
La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Etna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Etna es pura potencia. Estamos aquí de regreso nuevamente en Mirada Salteña y ya nos encontramos con Gustavo Gonza, a quien vamos a entrevistar, vamos a tener el placer de entrevistarlo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por el espacio. No, por favor, gracias por venir. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, bienvenido. Mi aniversario. Y de abordar temas que nos involucren a todos como sociedad. Totalmente. Bueno, ¿no? En el primer bloque hablábamos un poquito, dábamos en el marco legal, un poquito de información sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, decíamos hoy, ¿no? Hablamos de discapacidad en primera persona. Nos gustaría que nos cuente también, ¿no? Para que la comunidad salteña te conozca, vaya sabiendo también cómo fue que empezó, digamos, ¿no? Algo yo había informado, estaba leyendo en las redes, cómo fue, digamos, cómo se ha producido tu discapacidad física, ¿a qué se debió? A los 8 meses me agarró la poliomielitis, ¿sí? Es una enfermedad que te degenera toda la parte motriz. Desde ahí, bueno, comencé con rehabilitaciones, a tratar de caminar con... Hasta hace unos años podía hacer unos pasos, caminar, pero al tener una desviación en la columna, por el paso del tiempo, ha hecho que permanentemente esté en la silla de ruedas. Después, bueno, acomodar mi vida dentro de los parámetros normales. Esto incluye la educación primaria, secundaria y estudiar alguna carrera para alguna formación, lo cual no ha sido muy fácil porque, bueno, ahí es donde empecé a toparme con barreras no solamente de la mirada cruel, sino barreras arquitectónicas. Claro, o sea, ¿no? Es pasar toda la niñez, de que fuiste bebito, todo lo que fue la niñez, la adolescencia, la juventud, o sea, prácticamente todo. Y como bien decís vos, ¿no? Y yo creo que hace unos años quiero creer que se está tomando conciencia, ¿no? Con respecto a las personas con discapacidad. Mucho más antes, digamos, ¿vos pensás que hubo un cambio? O sea, ¿estamos hablando de un verdadero cambio o es mucho bla bla por decirlo? Mucha hipocresía sumada con la burocracia también. Se habla de la discapacidad como un tema periódico y como un determinado sector. Es decir, que sigue teniendo esa mirada cruel que te aleja y no te hace partícipe del círculo social. En mi caso personal, no pasa eso porque, bueno, tengo la posibilidad de trabajar en los medios, claro, de hacer llegar mi voz y de los seguidores también, diferentes reclamos, estoy en contacto con diferentes funcionarios, así que, pero cuesta la parte de la inclusión en todos los ámbitos de la vida, para una persona
que tiene discapacidad. Tal cual, ¿no? Porque si bien la convención nuestra es del año 2006, nuestro país se adhirió en el 2008, Así es. lo que sostenemos, ¿no? Que trabajamos en esto, que todavía está en pañales, ¿no? Está en difusión, digamos, ¿no? Cuando en realidad ya estamos más de casi 20 años, ¿sí? En donde ya prácticamente tener que haber una aplicación gradual y ya una aplicación plena, ¿no? De los derechos establecidos por la convención. Sí, de hecho la provincia a través de la ley 24.314 no ha adherido en su totalidad a la accesibilidad. Y un día como ayer, en el 2018, hicimos una marcha desde la legislatura, desde aquí hasta la explanada del Cabildo, mostrando todas las barreras que hay en el microcentro y ni hablar del macrocentro también. Entonces, quienes convivimos con esta discapacidad motriz, terminamos siendo aislados o en una cuarentena eterna, si se quiere asociar con estos tiempos, y vivimos confinados en nuestros hogares. Y creo que falta mucho por tomar conciencia, falta mucho compromiso. Veo pasar los diferentes gobiernos de turno y no se brinda una solución concreta. Tal cual como decías, no es algo periódico, como que toquemos la discapacidad porque hay que tocarla. Sí, podemos ver. Ahí Bueno, ahí están tenemos las obstrucciones, Eso es por el ejemplo. monumento 20 de febrero, Claro. una plaza en barrio postal. Tenés que... Te quita autonomía, ¿me Claro, entendés? no Esta es barrera accesible, porque no es si bien accesible. está elevado, pero no es No es accesible, ahí accesible. estamos viendo. El por baño ejemplo, de ahí, la estación de trenes, claro, es imposible para una persona con discapacidad. la Una rampa. escuela, ese es un joven con discapacidad motriz que, bueno, sacó unos brazos terribles por la fuerza que... Claro, ahí que te requiere vemos por- el poste, que hay una obstrucción tal en la cual, ¿no? vereda, por Una ejemplo. vereda muy... Bajás a la calle Claro, y corres el riesgo de que, bueno, te Un atropelle accidente, un totalmente. exactamente, con el tráfico, el tránsito que hay. De hecho, los volardos también que generan otra complicación Claro. al momento de transitar. Yo siempre digo que... Y perdón, no, Gustavo, ni hablar de las veredas, Ni hablar sobre de todo las las veredas veredas antiguas, también, que sí. tienen todas las baldosas sueltas, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. No, la verdad que, bueno, ahí era en la plaza, justamente, bueno, ¿no? Está El todo... hospital materno infantil es esa rampa. Claro, ahí vemos, ¿no? También hasta la falta de mantenimiento, ¿no? Como Nuevamente claro. otro poste, la verdad que Claro. no es accesible, Siento hay que- obstrucción en la vereda. Claro. Y por un lado, bueno, se jactan en las campañas o en los discursos o en el mismo rótulo de la accesibilidad y te encontrás con situaciones como estas. en las Perdón, que- digo, la anterior del poste, justo no podemos llegar a ver porque está el graph, lo que quería mostrar en la anterior, dos anteriores, está el vado, pero está el poste, Claro. ¿no? Ahí era, en la anterior, En la anterior. hay una donde está el vado, pero está el poste. El gobernador, el intendente, lo invité públicamente a que hagamos un circuito y le cedía yo mi silla de ruedas Perfecto, para claro. que sienta en primera persona, porque de pronto Exacto. Tal cual. Aparte, como bien decía Gustavo, la verdad que yo creo que esto hace falta en políticas públicas, siempre sostengo, Exactamente. efectivas. Efectivas, Sí, sí, yo puedo tener mucha norma, mucha letra, que de hecho la hay, pero sí los funcionarios, ¿sí? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ellos no hacen políticas públicas verdaderamente efectivas, o sea, los poderes que nos legislan.
La verdad que no estamos en lo mismo, digamos, porque Claro, yo puedo estamos ir a anclados. defender una anclados. lucha por ahí unipersonal, una lucha en un grupo, por ejemplo. Nosotros del área legal, por ejemplo, podemos hacer un amparo porque me llega conocimiento de un caso, pero no es la finalidad, porque solucionamos el problema. En este caso, Gustavo, podemos hacer que este poste se cambie, por ejemplo. Pero ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de lo demás, Gustavo? O sea, y seguimos en la misma, estamos hablando solamente de Salta, no hablamos a nivel nacional, hablamos solamente de nuestra provincia en capital. Y en el interior también están las personas con discapacidad en nuestra provincia que vive en el interior. Entonces, Hay un alto porcentaje de personas Claro. con discapacidad. Tal cual, ¿no? Y bien decías, ¿no? De ver, de tomar conciencia y más de sentido común, ¿no? Exactamente. Sí, es sentido Es lo común. que falta, es lo que falta, porque ponerle esta situación en una rampa a centímetros de un poste o de una pared, vos decís, el sentido común, que es el día del arquitecto, No. así que bueno, aprovecho para mandar- a todos los funcionarios. Pero bueno, también en un momento sosteníamos, ¿no? También con el doctor Gustavo, hace falta tener el conocimiento en la materia del derecho de las personas con discapacidad en todas las profesiones. Yo creo que desde ahí está la cuestión, ¿no? De saber, por ejemplo, estamos hablando de los arquitectos en general, ¿sí? A nivel hasta mundial, podemos decir. Yo creo que tiene que... de discapacidad, la especialización la hice en otro lado. En la facultad yo no tuve derecho de las personas con discapacidad. Entonces yo creo que, así como los abogados se tienen que formar, contadores, ingenieros, arquitectos, para poder conocer, ¿no? Porque es como que no sabemos de qué estamos hablando. Decimos accesibilidad, diseño universal, por ejemplo, Diseño que es lo que universal, se que se está habla mucho buscando, exactamente. del diseño universal. Que en realidad hablábamos en su momento con el ingeniero Esteban y en realidad el diseño universal es para todos, porque hablamos de un adulto mayor, de una señora embarazada, de cuando un accidente te produce una incapacidad, porque de repente vos te podés quebrar y El diseño necesitas universal es lo que termina Claro. de incluir a todos. todas las personas por Exactamente, igual. claro. Claro, es lograr sin tener modificaciones, por ¿no? un lado, pero no se está teniendo en cuenta el paso del tiempo natural, o sea, con el avance de los años, que las personas naturalmente van a perder estabilidad o movimientos, y hoy la estructura de Salta, de la ciudad de Salta, es pésima, no hay accesibilidad. No. Vi las pruebas correspondientes, transito todos los días y siempre relleno con algo, siempre hay. Puedo sortear diferentes obstáculos, pero hay otras personas que tienen una discapacidad motriz más marcada que yo, y ahí se complica, y más aún cuando no se ha tomado en cuenta también la persona que asiste a la persona con discapacidad, el esfuerzo que tiene que hacer. De hecho, yo cuando tengo que ocupar el colectivo, el transporte público, están esos corredores que tienen una puerta amplia en el medio, nunca sale la rampa, y cuando sale la persona que me ayuda tiene que hacer Una fuerza, claro. Es un riesgo que, Y la verdad que se eso corre. atenta, ¿no? Como al principio te escuchaba, atenta contra la autonomía, ¿no? Contra la independencia, que es lo que se busca de las personas con discapacidad, porque si no siempre tengo que estar dependiendo de una persona que me pueda asistir, que me pueda ayudar, y se supone que se trabaja y se lucha para que eso no suceda. Justamente se busca el diseño universal, que tomen conciencia, políticas públicas correctas, para que la persona con discapacidad sea una persona. Entonces se pueda desplazar, pueda moverse, pueda trabajar libremente. Pero si todo el tiempo voy en esto, ¿no? Como decís, sorteando obstáculos, es como que es un reto todos los días, digamos, Yo salir. digo, Es como... Porque aparte Tal cual, las ¿no? esquinas, los volardos, Claro. las veredas en pésimo estado, no sé cuál es la accesibilidad de la que hablan los funcionarios. Exactamente. Ni hablar, por ejemplo, de un auto que te estaciona en la vereda. En la Viste que vereda. se te sube una Sí, obstrucción en la sí, vereda, que la gente ahí no exactamente. toma conciencia. El que te estaciona en un vado, entonces de Claro, es repente donde llega a hablamos la de esquina. las barreras actitudinales, Claro. ¿no? Que decimos nosotros. Claro. Tenemos las barreras estructurales, Sí. que es la física que estamos hablando, y las actitudinales, donde apuntamos que por ahí es la más complicada, ¿no? Que entienda la gente, generar la conciencia en la comunidad para que pueda ponerse en el lugar del otro, ¿no? La empatía, ¿no? Para Por el eso he diseñado unas calcomanías
esas que se adhieren bien al vidrio, con una rampa, un logo, y es decir, respetar accesibilidad. Ah, mira vos, qué bueno, qué lindo. Entonces Así cuando que si está... me ven en idea. Por ejemplo, vos en tu experiencia, ¿no? Como de los 8 meses, los salteños, si hablamos de una barrera aptitudinal, son inclusivos verdaderamente, tienen empatía ante el desconocimiento, no importa, pero cómo se comportan en tu experiencia cuando vos salís día a día. complicado. Sí, ¿no? Tal cual, como decimos, también este hecho del aislamiento obligatorio también no se ha tenido mucho en cuenta en muchas situaciones, las distintas discapacidades, cómo le ha afectado, ¿no? Y cómo se han visto perjudicados Sí. muchos niños y adultos, ¿no? Con discapacidad. Sí, a veces de un amor, ¿no? De un corazón, ¿no? Por ahí podemos carecer de la información, no me formé en derecho de discapacidad, pero tener que te nazca, ¿no es cierto? Ese corazón, que bueno, por ahí es lo que nosotros justamente, ¿no? El eslogan del programa es cambiemos indiferencia por conciencia. Yo siempre digo, como a mí no me toca, como a mí no me pasa, entonces no me interesa hasta que me sucede. Cuando me sucede me quiero involucrar y la verdad que no tendría que ser así. Bueno, empezamos aquí por casa, por Salta. Yo siempre digo, ojalá Salta podría ser ejemplo a nivel nacional de inclusión, de accesibilidad, pero bueno, en algún momento, Con nuestro próximo invitado también el tema ese de querer ayudar y no saber cómo, ¿sí? Entonces nosotros una concientización y a través de la concientización sensibilizar a la sociedad para poder llegar, ¿no? A una verdadera sociedad inclusiva el día de mañana. Sí, y el compromiso de todos, porque definitivamente somos todos una sola. Totalmente. Y que estaría bueno que sea inclusiva, definitivamente. Y como decías hace rato, ¿no? Me tomó un punto de que nadie está exento, ¿no? De esto, o sea, ya sea que podemos llegar a tener una discapacidad el día de mañana por llegar a una edad adulta, ¿no? Con disminuciones funcionales, o tener un accidente y quedar con alguna discapacidad. Entonces nadie está exento de tener una discapacidad hoy en día, ¿no? Así es. Y bueno, a ver qué pasa con esta cuestión. Que se puede solucionar, pero tenés que presentar 20.000 notas, y esa burocracia es la que a muchas personas termina haciendo renunciar al reclamo.
Y bueno, por eso desde el programa siempre insistimos y la frase final que tengo siempre es que al final del trayecto, tanto el rey como a la campaña esta. Sabemos que la gente es muy solidaria, por ahí aportes privados, también no necesariamente, sabemos que depender del gobierno es muy tedioso, muy burocrático, lograr algo del Estado, y bueno, la idea nuestra siempre, en función de las charlas, todo lo que hacemos al interior, tratamos de apelar a la solidaridad, ¿no?, de la comunidad y de los aportes privados también que existen, ¿no?, que existen y son viables. Sí, los salteños se caracterizan por tener un gran corazón, y hoy creo que el compromiso para que dejemos de hablar de discriminación, de bullying y de la falta de empatía. Así es, ¿no? Y como bien vos decías hace un momento, Gustavo, qué feo que justamente, ¿no?, por esta que todos los trámites terminan siendo tan burocráticos que yo me canso, desisto y dejo que se vulnere mi derecho, porque nunca se hace efectivo. Entonces tengo una provincia, un país que no me estaría garantizando mis derechos. Pasa con las obras sociales. Sí, un tema aparte. Para que, bueno, sean los tiempos más cortos. Y muchas veces el usuario en el camino fallece. ¿Sí? Y se queda con la espera. Sí, totalmente, los afiliados o tienen otra situación y desisten, y la verdad, como yo siempre digo, no se hace efectivo el derecho, y la espera, este trato indigno que es para el afiliado de una persona, un adulto mayor con discapacidad o un niño con discapacidad, la verdad que no se tiene que permitir. O sea, la verdad que tienen que empezar a modificarse y tienen que empezar a cambiarse las cosas. Más allá de la parte política, nosotros como sociedad tenemos una parte de derecho, pero es importante que se empiece a cambiar, y yo siempre sostengo, con verdaderas políticas públicas, pero que sean realmente efectivas. Bueno, ahí estábamos viendo un video, que me habías pasado, Gustavo, sí, de una experiencia, me parece. Sí. Y son siempre las mismas barreras, porque Franco, como cualquier otra persona, tiene el derecho de realizar la actividad como la realiza cualquier otra persona. Y se topa con estas barreras arquitectónicas que generan impotencia. Y estamos hablando de pleno centro, ¿no? Microcentro, sí. Y Belgrano, claro, totalmente. Así es, y tal cual como decías vos, ¿no? De la autonomía, ¿no? El principio de la autonomía, que es uno de los principios rectores también de la convención, ¿no? De llegar a que tenga la mayor autonomía posible la persona con discapacidad, ¿no? Y en este caso, acá se estaría obstruyendo, ¿no? Así es. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando. La verdad que hay muchos temas, como bien, por ejemplo, obra social, temas aparte. Y bueno, la verdad que un gusto poder conocerte, poder charlar. Así que bueno, también estamos a tu disposición y bueno, nos sumamos a la lucha de todas las personas con discapacidad. Nosotros siempre aportamos desde el derecho, de nuestro granito de arena. Así que bueno, estamos a su disposición. Y muchísimas gracias por haber venido. Gracias a nuestro programa. El placer ha sido mío. Un placer. Bueno, Martín, ¿te parece? Nos vamos a un pequeño corte. También ya nos está esperando Manuel, ¿sí?, que tiene una discapacidad visual. Vamos a charlar también la experiencia que él tiene acá en esta Salta, en nuestra provincia. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ya volvemos. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto Y en tu camioneta. en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna Edna es pura potencia.
de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña. Hace un momento estábamos dialogando con Gustavo Gonza y ahora nos encontramos con Emanuel, ¿sí? Hola Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por venir. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a ese programa. No, por favor. Gracias, Emanuel. Bueno, Emanuel lo conocemos, le contamos a la gente. También él participa en un programa de radio por un proyecto de UCASAL, en donde también gentilmente nos invitó a participar en su programa en alguna ocasión. Y bueno, acá claro, estamos. Es un microproyecto radial que también se habla todo sobre discapacidad y la inclusión en lo que en las universidades y en la sociedad. Bien, Emanuel, y comentanos un poquito, contanos de vos esta discapacidad visual, la que vos tenés. Bueno, digamos, yo tengo problemas de retina pigmentaria, renitosis, y bueno, a mí se me detectó recién a los 6 años que yo tenía problemas de vista. Y bueno, con el pasar del tiempo se me fue disminuyendo hasta quedar con esta vista de ahora, que es casi no ver, digamos, no es una ceguera total. Bien. Una ceguera parcial, digámoslo. Claro, parcial, no total. Bien. Y Emanuel, nos comentabas que vos, bueno, como bien mencionabas también el doctor, estudiás licenciatura en Comunicaciones Sociales en la Universidad Católica. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo la llevas? ¿Es inclusiva la universidad? ¿Cómo te sentís? La verdad, como se puede decir, hay profesores que tratan de adaptarse y buscan la manera de cómo enseñar, de cómo tratar de enseñar al alumno con discapacidad, y hay otros profesores que no, que me pasó en una materia, que directamente tratan, dan la materia igual como para todo porque no se dan cuenta. Claro. O también porque me pasó una experiencia con un profesor que ellos dicen que muchos no se atreven a preguntar porque tienen miedo a que la persona se sienta herida o invadida dentro de las preguntas que ellos le pueden llegar a hacer. Claro. Por el solo hecho de no estar informado. Claro, por ahí como que no saben cómo tratarte, digamos. Claro, no saben cómo tratar, digamos, es como que le agarra la barrera del miedo, del cómo hago, qué hago, y a veces no te preocupan porque capaz que al alumno le puede caer mal lo que el docente le pregunte, o cómo le pregunte. Claro, claro. Tal cual, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? Las barreras actitudinales, la falta de información en general para la comunidad en general. En este caso, hablabas de tus profesores, la falta de información y de saber. Sí. Información, la falta del saber cómo trato a la persona con discapacidad. Claro. Exactamente. Y en tu vida cotidiana, Emanuel, por ejemplo, cuando salís a la calle, aquí en Salta, ¿te manejas solo? ¿Siempre necesitas ir con alguien? Me manejo solo prácticamente desde hace 7 años. Bien. Como conozco parte de la ciudad bien, como conozco parte que no. Claro. Y bueno, mayormente hay veces que me acompaña alguno de mis familiares, o si no, prácticamente solo. Y cuando te toca andar solo, por ejemplo, ¿cómo vos sentís que como sociedad, cómo nos comportamos nosotros? ¿Somos verdaderamente inclusivos o no? Y mira, la verdad que eso es una mitad sí y una mitad no, porque hay gente y hay lo que es el sector policial que hay a veces en las calles, en las peatonales, sí, que te van a hablar y te van a decir, mira, soy fulano de tal, soy personal policial. Necesito ayuda, necesito que lo ayude a cruzar, se tome de mi brazo, lo agarro. Y en cambio en otras ocasiones me ha pasado que hay gente que directamente hace como que te empuja, o directamente a veces te agarra fuerte, o no sabe cómo agarrarte, y a veces como que te empuja en vez de ayudarte al cruzar. Claro, el que por ahí se desespera por querer ser capaz solidario, poder ayudarte, termina como empeorando la situación. ¿Qué más una anécdota que me pasó una vuelta en un cine del shopping? Sí. Una vuelta que fui solo, digamos, y una persona vino y no sé si le molestó, que no sé por dónde era la voltería o qué cosa, pero me agarró el brazo fuerte para acompañarme hasta la voltería. Como que te quería llegar a destino. En la calle, no tomándole del brazo, como bien dice Manuel, por ahí uno quiere hacerlo caminar a la velocidad que uno camina, sino es dejar que la persona lo tome del hombro y ahí se ubica mucho mejor, ¿no, Manuel? Sí, es la mejor ubicación, pero
hay gente que realmente no sé si no sabe o es bruta, como se diría, Claro. y directamente ya sí, te agarras del brazo, del hombro, y a veces, no sé si por no saber agarrarte o qué, Claro. te agarras de una manera Como brutal, brusca, digamos, como claro. una manera violenta, digamos, Claro. que hace que la persona con discapacidad se sienta como un poco insegura. Claro. Fundamental eso, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? La seguridad, también la tensión vivida en ese momento, ¿no? Lo que vos Claro. decías, uno tiene que presentarse, decir cómo se llama, qué es lo que quiere Claro. hacer, ¿sí? Te voy a ayudar, me llamo tal, te voy a ayudar a tal. La mejor manera en que uno lo puede ayudar, también tenemos que escucharlo, ¿sí? Claro, y también el tema, lo que pasa mucho, que muchas personas te ayudan a cruzar y quieren indagarte mucho, que la persona con discapacidad como que siente miedo, digamos. Invadida, claro. No te da es tanto temor. invadida, pero sino Claro. como el miedo, digamos. Si Intimida. digo que voy hasta cierto Claro. punto, capaz que me hace algo, no sé, por Claro. decir así, ¿viste? Claro, claro. Tal- y por ahí tal porque cual. la persona capaz en el afán de querer ser amigable, Ayudar, claro, ser ayudarte. amigable, o hacerte charla hasta que llega a destino, te puede llegar a pasar algo y uno no sabe. Claro, y ese es el tema porque en vez de que ver la persona, vemos la discapacidad. Por eso Sí. actuamos de esa manera. Nosotros cuando vemos una persona, o sea, en este caso él tiene una discapacidad visual, hace rato pasaba Gustavo una discapacidad física, nos pasa eso porque nosotros vemos primero la discapacidad en vez de ver a la persona. Entonces, realmente tenemos que, como ven, ¿no? Mirá, qué linda experiencia, por ejemplo, que nos está contando Emanuel, tenemos que ver a la persona. Si nosotros solamente lo vemos a Emanuel, así lo vamos a poder saber ayudar, digamos. Pero la gente, como lo ve a él con el bastón, todo es como él dice, ¿no? Y empiezan a indagar y al final lo terminan asustando en algunas ocasiones. Claro, la verdad como que te da un poquito de miedo, digamos, Claro. esas cosas, decir, y si le decías hasta dónde vas realmente y te pasa algo y uno no sabe. Claro. Y Emanuel, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue el tema de tu niñez, la adolescencia, la juventud, tu escolaridad? ¿Realmente hubo una inclusión? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, lo que fue la primaria sí fue, no fue tanto porque yo veía bien, digamos. Claro. Escribía, a pesar que tenía que tener todas las cosas ampliadas, la fotocopia, todo eso, pero por lo menos veía para escribir y leer. No tanto para leer, pero sí para escribir. Claro. Entonces trabajaba casi normalmente. Y después ya la secundaria, la mitad de la secundaria la trabajé con medio de computadora, que gracias a Dios en el colegio secundario me lo permitieron. Ay, qué bueno. Y bueno, y así, digamos, decía directamente, le daba vuelta a la computadora al profesor y me lo corregía en el mismo banco, o si no directamente tenía que enviárselo. Hubo una inclusión, digamos, Claro. efectivamente en tu secundaria. Claro, en digamos. el secundario Qué bueno. sí. Usaste lo medio tecnológico, que es lo que habla también la convención, ¿no? ¿Y tuviste experiencia con braille? No. Con braille no. O sea, lo sé manejar, que bueno, realmente hace 2 años me llamó esa atención, digamos, esa curiosidad para aprenderlo bien, pero no, todavía no lo incluyo en lo que es la vida diaria en la universidad todavía. Que también es una manera de acceso, ¿no? De acceso, Sí. lograr la accesibilidad tanto a la información o como la misma comunicación, ¿no? Sí. El tema del braille es muy importante para las personas con discapacidad visual. También. Bueno, Fer, Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, No, te deseamos- muchísimas ¿en qué gracias año a estás ustedes estudiando, por- Emanuel, en tu carrera? ¿En qué año vas Bueno, cursando? como le comentaba, la verdad que yo con comunicaciones sociales estoy haciendo materia de primer año porque me cambié de otra carrera que estaba haciendo, que en realidad en el segundo año de esa carrera se me empezó a dificultar, Ajá. que era la licenciatura de imagen y sonido, entonces directamente me cambié. ¿te Bien. parece que aprovechando la presencia de Manuel y ya porque el tiempo nos apremia, hagamos el sorteo con Perfecto. la compañía de Manuel? Perfecto, Martín. Bueno, ¿Que entonces... nos saque él un papelito o cómo? Perfecto, bueno, Emanuel, te deseamos éxitos, que termines gloriosamente la Bueno, carrera, así que muchísimas bueno, gracias. futuro licenciado en Comunicaciones Sociales, muchísimas gracias por venir. No, y ahora, muchísimas gracias, la verdad, al doctor por invitarme, la verdad, un millón de gracias cuando me comentó del programa, la verdad le dije sí desde el primer momento. gracias. No, gracias. Universidad. Bueno, que con ella es la que me impulsó a hacer el microproyecto radial, que la verdad le agradezco un montón. Así es, le mandamos un Y- saludo a la Sí, profesora. la doctora.
Y bueno, la verdad que no, muy linda experiencia. Qué bueno, nos alegramos muchísimo, Emanuel. Bueno, ahora te vamos a pedir, vamos a sortear un juego didáctico. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora. A ver. ¿Está? Nadia. Permiso, entonces aquí está en pantalla. Nadia Vanessa Abregu es la ganadora del juego didáctico ABC. Qué bueno, la suerte que le... Están comunicando con la estimada Nadia Vanessa Abregu. Bueno, Martín, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Emanuel. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Martín, muchas gracias. Y nos estamos encontrando el próximo viernes a horas 19 también aquí por TV Canal 2 en un programa más de Mirada Salteña. Espero que les haya gustado muchísimo el programa de hoy. Y bueno, que terminen excelente este miércoles. Nos vemos el próximo viernes. Así es, muchas gracias por estar ahí. Y bueno, muchas gracias también a los invitados. Muy lindo programa. Hasta luego. Hasta luego.